asociaciones agrarias. Eh, Como todos sabemos, el proceso del desarrollo de la actividad agrícola tiene ciertas características. Eh, una de ellas está asociada al acceso de unidades de producción, es decir, la cantidad de áreas de producción, de unidades de producción que uno pueda tener, que le permiten tener una economía de escala y poder ser más eficientes en los mecanismos o en los enfoques de comercialización, articulación comercial, como querramos llamarlo. Y esto es más resaltante cuando hablamos nosotros de la competitividad de pequeños productores, porque ellos tienen predios bastante reducidos, ¿no? 1 hectárea, 5 hectáreas, 15 hectáreas, en comparación con productores de mucha mayor capacidad o grandes productores que pueden tener, pues, no solamente 500, no solamente 1000, pueden tener 3000, 5000, 7000, 12000 hectáreas en el caso peruano. Y si vamos a otros países, tienen unas cantidades de áreas mucho mayores todavía. Entonces, una estrategia para poder hacer frente a esta situación particular va a ser la de conformar asociaciones, ¿no? Estas asociaciones van a tener ciertas características. Eh, en ese sentido, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la asociatividad vinculada a al cooperativismo y también asociaciones agrarias. El temario que se ha planteado, vamos a hablar primero sobre la sociedad y el cooperativismo, luego las generalidades de las cooperativas agrarias, el proceso de constitución y gestión de estas y finalmente algunos aspectos tributarios de las cooperativas. Se dice cooperativas, mil disculpas por el error. Ahora, ¿por qué nos vamos a centrar en las cooperativas? Porque las cooperativas tienen un marco tributario característico y especial que le da cierto espacio de ventaja a los participantes de este esquema asociativo. Los otros modelos asociativos serían pues las personas naturales sin fines de lucro o con fines de lucro. Si hablamos sin fines de lucro, pues no tiene mucho sentido porque la actividad agropecuaria está orientada a la generación de lucro. Y si hablamos de asociaciones privadas con fines de lucro, estaríamos hablando ya de las asociaciones empresariales, ¿no? De las empresas agrarias, un tema que ya hemos tratado con anterioridad, ¿no? Anteriormente ya hemos hablado sobre las agroempresas, ¿no? O las empresas en el sector de agricultura. Entonces sería materia que ustedes revisen ese video, soliciten la COINSI para que les pueda facilitar el mismo. ¿Eh? Entonces en esta oportunidad nos vamos a centrar en este tipo de asociatividad, el cooperativismo. Eh, Y este esquema asociativo va a tener una justificación centrada en la situación actual de la agricultura a niveles familiares, que es característico de nuestro país en las zonas de sierra, selva y eventualmente también incluso en parte de la costa, ¿no? Se entiende que el 97% de las unidades agrarias están orientadas hacia estos esquemas de agriculturas a niveles familiares. Este es más o menos 2,15 millones de pequeños y medianos productores. Ojo, cuando se habla de 2,15 millones de pequeños y medianos productores, ¿ya? Este término de acá se refiere a que en costa tienen menos de 20 hectáreas bajo riego. En sierra igualmente tienen menos de 20 hectáreas bajo riego o si no tienen menos de 60 hectáreas bajo secano. Y en selva tienen menos de 75 hectáreas en selva alta y menos de 115 hectáreas en selva baja.
Todos los que estén en ese rango de 0 a 20 en costa, de 0 a 20 en sierra, de 0 a 60 en secano en sierra, son pequeños y medianos productores. Por eso es que la cantidad es amplia, ¿no? Ojo, además de eso, recuerden algo. Acá estamos hablando de unidades productivas. Todas estas son unidades productivas sostenibles. ¿No? ¿Qué quiere decir sostenibles? Que con el producto que obtienen cubren el costo de producción. Entonces ahí obviamente no van a entrar las áreas microparceladas, ¿no? Las áreas que tienen 500 metros, 300 metros, 1000 metros, esas no, porque esas básicamente son ya de autoconsumo, ¿ya? Entonces esas características están acá. Otro factor importante es que la PEA ocupada, vinculada a la actividad agraria, alcanza aproximadamente el 83%. ¿No? Y el mercado objetivo de esta actividad, es decir, quiénes son los que se benefician principalmente de esta actividad, o perdón, qué ámbito es el que se beneficia exactamente de esta actividad, es la canasta familiar, es decir, con esta actividad agropecuaria, estos productores generan ingresos para su sustento. No es una actividad extra que les permite juntar para comprarse el carro, nada de eso, ¿no? Es la actividad económica medular que les genera ingresos para la manutención de su familia. Por eso la importancia y la trascendencia de estos esquemas asociativos, y en este caso particular de hoy, del de cooperativismo. Entonces, nosotros lo que vamos a tener acá es este marco en el cual se requiere pues que se puedan mejorar estos niveles de competitividad agraria, ¿no? Y estos van a estar determinados porque las áreas que ellos manejan no les permiten acceder a tecnologías más actualizadas, no les permiten acceder a servicios adicionales, no les permiten acceder a servicios financieros, a servicios de apoyo para la producción, etcétera. ¿Por qué? Porque esos vienen a ser unos gastos denominados indirectos o gastos operativos, y los gastos operativos van a castigar, ¿no? A la utilidad a lo largo de todo el año. No es que castigan a la utilidad solamente en el periodo de trabajo. Tú no contratas al contador, ¿no? Solamente para que te haga la declaración de rentas de los meses que has trabajado, y los otros meses ya no. Él te dice, ay, ok, no has trabajado estos meses, pero hay que declarar. Yo tengo que hacer el documento de ese mes y por lo tanto también te voy a cobrar de ese mes. Entonces, ese tipo de gastos o de egresos son los gastos, ¿no? Son gastos operativos, financieros, administrativos, etcétera. La contratación de un asistente logístico o de un asistente técnico también es un gasto, ¿no? Que va a estar en función a las áreas. Yo no voy a, tengo 2 hectáreas de terreno, ¿no? Y no voy a contratar un asistente técnico que me va a querer cobrar por visita, ¿no? Digamos 100 soles. Un ejemplo, ¿ah? No estoy diciendo que es el monto que cobro. ¿Ya? Me va a cobrar 100 soles para 2 hectáreas. Sí, por cada visita voy a pagar 50 soles por cada hectárea. No, no tendría mucho sentido. Pero si yo tuviese no dos, sino 20 hectáreas, ¿no? O 100 hectáreas, ese técnico me va a cobrar casi lo mismo, me cobrará 100, 150. Pero como va a visitar 150 hectáreas, ¿no? El costo se reduce sustancialmente. ¿Ya? Entonces, hay varias causas que están relacionadas a la necesidad, a la baja de la rentabilidad o la baja de la competitividad de este tipo de actividades. Sin tener en cuenta, además, que la actividad agraria es una de las que está más sujeta a riesgos. Aparte del riesgo climático, que es característico de esta actividad, vamos a encontrar también el riesgo sanitario, ¿no? Que está bastante vinculada al riesgo climático. Una cosa es el riesgo climático, sucede una helada y mi campo se pierde totalmente.
hay una serie de precipitaciones bastante recurrentes y mi campo por una inundación se puede perder. Pero también esas condiciones climáticas podrían ser definitorias para la presencia de alguna plaga, ¿no? Donde ya no solamente tengo el riesgo climático, sino también ahora viene el riesgo sanitario que inciden sobre mi parcela. Y finalmente está el riesgo del mercado. Nosotros en el Perú tenemos un esquema de comercialización bastante informal, ¿no? La producción que genero la traslado al mercado mayorista y veo cuánto está en esa oportunidad y al precio que esté lo termino vendiendo. No tengo un esquema de producción planificado que me haya permitido determinar quién va a ser mi comprador y que eso me garantice un precio base, ¿no? Entonces, esos aspectos hacen pues que los ingresos per cápita de esta actividad sean bajos, que esto genere que varios de los productores terminen generando esquemas casi de autosubsistencia que se reorienten hacia cultivos poco lícitos, que hay una fuerte migración del campo a la ciudad por la necesidad de poder acceder a mejores oportunidades de desarrollo. Perdón. Entonces, ante esto, la estrategia que se ha planteado siempre ha sido la asociatividad empresarial, ¿no? Es decir, que los productores se asocien, ¿no? Entre ellos con un esquema empresarial. ¿Por qué empresarial? Porque la actividad productiva les va a generar ingresos. Por lo tanto, va a ser lucrativa, va a generar ganancias y para tener ganancias se busca optimizar todos los procesos. Mientras más optimices, más ganancias tienes. Y lo que el Estado ha venido desarrollando, fomentando, es que se promueva esta asociatividad, que se vayan a generar procesos de fortalecimiento de las mismas, que se implementen esquemas de registro de ellas. Lo que nosotros tenemos a la fecha, algo más avanzado, ¿no? Es el registro del padrón de productores. Sin embargo, ahí todavía hay bastantes, un buen porcentaje que todavía no está empadronado, no está registrado. Eh, También este proceso asociativo implica un espacio para un mejor acompañamiento de estas organizaciones para generar capacidades para el acceso a financiamiento, ¿no? De modo tal que su producción pueda verse beneficiada con la asignación de estos recursos en la oportunidad del caso. Y finalmente está el desarrollo de capacidades en los funcionarios del Estado que están vinculados a esta actividad, de modo que puedan ir generando mejores espacios también para los productores. Es en esa línea de ideas que aparece este esquema de la asociatividad como el más apropiado. Entonces, ¿qué ventajas ofrece un modo asociativo para los productores? Primero, que tienen oportunidades de desarrollo, pero ya en un marco empresarial. Eso les va a permitir ser formales y poder acceder a diferentes beneficios. Obviamente tiene su contraparte impositiva, es decir, de impuestos, pero hay muchas más ventajas que la que podríamos considerar como desventaja, el pago de impuestos. Luego, una ventaja importante es que van a poder trabajar en función de una economía de escala, porque ya van a tener mayor cantidad de unidades de producción de forma conjunta. Eso les va a permitir a ellos tener también una mejor capacidad para poder acceder a bienes y servicios. Igualmente,
se van a posicionar mejor en el mercado porque ya no van a ofertar el producto de 1 hectárea, de 2 hectáreas, de media hectárea, sino van a ofertar el producto de 200 hectáreas, 300 hectáreas. Igualmente, va a permitir que los productos tengan un mejor estándar de calidad, porque va a generarse necesariamente y por obligación un esquema común, un esquema estandarizado de producción, porque de otra forma el mercado no les va a permitir la comercialización. De ahí va a permitir el desarrollo de nuevos productos. Otro aspecto fundamental es que va a permitir que se optimicen los costos operativos y administrativos, es decir, los gastos administrativos. Va a generar mayores ingresos y también mayor rentabilidad. Y dependiendo del esquema asociativo que se haya definido, eventualmente se va a generar un contexto que permita una distribución más equitativa de los remanentes de las utilidades, ¿no? Pero eso ya depende también del esquema que se haya escogido. Uno de los esquemas que permite exactamente eso, es decir, que haya una distribución muy equitativa de los bienes, de los márgenes de utilidad, etcétera, es el esquema cooperativo, ¿no? Es decir, la cooperativa, en este caso agraria. Este esquema tiene ya un tiempo ya de vida bastante amplio en nuestro país, no es nuevo. Se caracteriza por ser una forma asociativa de carácter empresarial, pero que está prevista en una ley especial, no está prevista en la ley general. Es una forma bastante empleada, ¿no? Sin contar previamente a las sociedades anónimas y las sociedades comerciales. Las ventajas o las características de este esquema cooperativo es que se puede orientar a diferentes actividades. Puede ser de ahorro y crédito, puede ser de servicios educacionales, de trabajo y fomento del empleo, de vivienda, artesanales, agrarias, etcétera, ¿no? Hay diferentes modos de clasificación de las cooperativas, ¿ya? Tanto por el ámbito sectorial, por el tipo de sector productivo, etcétera. Una de esas varias formas de cooperativa es la cooperativa agraria, ¿no? Que como su mismo nombre nos indica, va a venir a ser un socio o una sociedad de personas que están vinculadas a la actividad agrícola, también a la actividad ganadera o pecuaria y a la actividad forestal incluso. ¿Ya? Va a abarcar todas estas áreas productivas. Otra característica es que todos ellos están de forma voluntaria, ¿no? Todos los miembros de la cooperativa están registrados dentro de ella de forma voluntaria y tienen procedimientos de trabajo y de gestión centrados en aspectos o centrados en lineamientos demócratas. Es decir, hay procesos de elección para la asignación de responsabilidades, luego hay rendiciones de cuentas, etc. Hay algunos principios característicos de las cooperativas. El primero es que la membresía es siempre abierta y voluntaria, ¿no? Eventualmente sí podría ser temporalmente cerrada porque se está haciendo el recuento, cálculo, lo que fuese. Eh, Hay un control democrático de los miembros, todos los miembros tienen las mismas capacidades, las mismas responsabilidades, los mismos deberes, funciones, etc. Todos los miembros participan de forma equitativa en los aspectos económicos, es decir, en la asunción de costos, de gastos y también en la división de los márgenes de rentabilidad y utilidad. Es autónomo, independiente, es una persona jurídica autónoma, independiente,
que si bien es cierto, no le debe rendir cuentas a otros terceros, pero sí al Estado en función al cumplimiento de, de marcos normativos de la gestión de recursos financieros principalmente. Puede ser una plataforma en la cual se capacite, se entrene a, a las personas, ¿no? En el desarrollo de actividades de gestión empresarial, de gestión administrativa, etcétera. Puede generarse la interacción entre cooperativas y y el asocio entre ellas, cooperativas de segundo nivel, están bastante comprometidas con los pobladores de la localidad, es decir, con sus integrantes. El objetivo, como se entiende, eh, es pues que éstas permitan un espacio donde se genere un conjunto de ventajas para los productores. En esta atención hay una ley que ya tiene unos años ya de vigencia, la 31335, que es la ley de perfeccionamiento de estas organizaciones. Lo que busca esta ley básicamente es generar un espacio de mayor fortalecimiento de la organización cooperativa, ¿no? Que permita a su vez generarles un marco, un marco tributario ventajoso, digamos. Esto va a generar el espacio para que la cooperativa pueda alcanzar niveles de competitividad algo mayores, ¿no? Que repercutan en las familias de los integrantes. Para ello, como se entiende, va a fortalecer y promover la competitividad y desarrollo de los productores familiares y además va a fomentar la transformación de las asociaciones agrarias en cooperativas agrarias. Hay que recordar una cosa. Si yo tengo una EIRL como persona jurídica, una asociación agraria, o tengo una SAC, etcétera, o una CRL, yo voy a tener que cumplir con una serie de compromisos tributarios con el Estado, ¿no? Porque el marco normativo lo indica en ese sentido. Y esas figuras, además, están bastante orientadas, o mejor dicho, esas figuras son de aplicación genérica a cualquier emprendimiento empresarial, sea en artesanías, sea en textiles, sea en agricultura, en ganadería. El marco normativo que genera facilidades para, o la figura jurídica empresarial que genera facilidades para las organizaciones de usuarios viene a ser la de cooperativas, porque además esta ley, ¿no? La 31335, ha incorporado una serie de ventajas relacionadas al aspecto tributario, que facilitan en gran medida todo el conjunto de procesos de cálculo de sus compromisos tributarios, además de generarles un espacio de menos exigencia, de menos estrés económico. Entonces, vamos a encontrar que estas cooperativas, al realizar sus diferentes actividades, van a ser denominadas como actos cooperativos. Y estos actos cooperativos, es decir, las actividades que éstas van a desarrollar, tienen que estar orientadas netamente al beneficio de sus socios, ¿no? Eh, Son todos los actos que desarrollan ellos de manera interna, relacionada a la actividad productiva, a la gestión interna, y que además no generen lucro, ¿no? Una característica de las cooperativas va a ser esto de la no generación de lucro. Por lo tanto, eh, esto va a determinar que hayan ciertos actos, ¿no? Ciertas actividades, mejor dicho, que van a significar
que la cooperativa no tenga que pagar impuesto a la renta y otras que sí. Esta es la ventaja de esta figura. A través de esta última modificatoria normativa, se ha determinado que se deben de separar los actos cooperativos. Se tienen que separar entre aquellos que están relacionados a actividades que son propias de la cooperativa y que no van a pagar impuesto a la renta, es decir, tienen margen de utilidad al realizar esos actos y no van a pagar impuesto a la renta por esa utilidad. Pero va a haber otro grupo de actos que no se consideran como actos cooperativos. Y si estos otros actos que no son actos cooperativos generan ingresos, generan rentabilidad, estos sí van a estar afectos a los impuestos a la renta. Todos los actos de comercio, por si acaso, son considerados actos no cooperativos. Entonces, esos van a estar afectos al cobro de renta. En cambio, todos los actos que se dan dentro de la cooperativa, ¿no? Y que no están vinculados a la adquisición, los actos de compra van a ser actos cooperativos. Estos son algunas formas de cooperativas. Bueno, esta diapositiva tenía que estar antes, ¿no? En función a los usuarios, en función a los trabajadores, dependiendo. Ya, estas son también la clasificación de las cooperativas. Pueden ser de dos modalidades, cooperativas de trabajadores o cooperativas de usuarios, lo que estábamos comentando hace instantes, ¿no? Ojo, las cooperativas pueden ser bastante puntuales también en su actividad, ¿no? Así como pueden haber cooperativas agrarias amplias que permite que ellos desarrollen cualquier tipo de actividad agrícola o agraria, perdón, ¿no? Que puede ser agrícola, pecuaria, lo que fuese, pero también pueden haber cooperativas más puntuales, ¿no? Como las cooperativas cafetaleras, las cooperativas azucareras, que son bastante comunes en ciertas partes de nuestro país. Ahora, dentro de las cooperativas agrarias en general, hay algunos tipos también. Por ejemplo, tenemos las cooperativas agrarias de usuarios y las centrales de cooperativas. Estas vienen a ser un tipo de cooperativas que están orientadas a brindar servicios a la cadena de valor, tanto en el sector agrícola, ganadero, forestal, y que eventualmente podrían incluso alcanzar a realizar actividades de procesamiento primario industrial, es decir, algún proceso de transformación. Ahora, ¿en qué momento este producto que van a obtener no es considerado como, o en qué momento el acto de venta de este producto que pueden obtener directo o transformado no es un acto comercial? Cuando no pasa por la intermediación de un tercero, cuando son ellos mismos quienes generan el acto de comercio, ¿no? Por eso es que se fomenta a las cooperativas porque a ellas se les está dando todo un esquema normativo que les permite desarrollar ese otro eslabón que es el de procesamiento y un tercer eslabón todavía que es el de agente de comercialización, para que ya no tengan que buscar un intermediario y que genere un acto no cooperativo que sí va a estar afecto al impuesto a la renta. En cuanto a las centrales de cooperativa, como su mismo nombre lo dice, vendría a ser pues el equivalente a una cooperativa de cooperativas. Es decir, es una cooperativa de segundo piso. Y estas cooperativas van a estar conformadas por todos los productores agrarios que se dediquen a la agricultura, a la ganadería o a los aspectos forestales, maderables o no maderables. El otro tipo de cooperativas son las cooperativas comunales y también son cooperativas agrarias, por si acaso. ¿Ya? Y estas también, las comunidades, tienen que ser comunidades que realizan actividades agrícolas, ganaderas, forestales, maderables, no maderables. Los socios, ¿ya?
son todos los integrantes de la comunidad. Ahora existe la posibilidad de que estas cooperativas comunales se puedan transformar en cooperativas agrarias de usuarios, eventualmente. ¿Ya? La cooperativa comunal siempre comprende a todos los socios o a todos los miembros de la comunidad. El proceso de constitución y gestión de estas formas asociativas, primero se tiene que determinar quiénes son los que pueden ser socios de la cooperativa. Van a ser personas naturales, ¿ya? Sociedades conyugales, algunas otras cooperativas, y va a ser una central de cooperativas. Pueden ser comunidades campesinas que participen en forma conjunta como un socio más, o también pueden ser personas jurídicas sin fines de lucro, aunque no es muy recomendable este tercero porque hay veces ellos tienen un esquema particular de trabajo, ¿no? Eh, otro aspecto de esta constitución y gestión es que se promueve la participación más activa de las mujeres, ¿no? Para que éstas puedan formar parte de la cooperativa en condiciones de equidad. Y bueno, debido a todo un marco normativo contextualizado también, haya de manera obligatoria una proporcionalidad en los órganos de gobierno, ¿no? Eh, También esta ley dispone que hay un proceso de elección de autoridades que ya está predeterminado. La elección va a ser por elección directa y por un periodo de 3 años. Y ahí tiene que renovarse, ¿no? Ahora, y eso lo establece el marco normativo. Ahora alguien dirá, pero ¿y por qué si son empresas privadas, ¿no? El Estado después tiene que decir, les puede decir que se deben renovar sus consejos directivos cada 3 años. Si ellos quieren, podrían hacerlo cada 4 o cada 5. No hay problema en la práctica. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el Estado? El Estado les dice, si ustedes quieren acceder a estos beneficios a través de este marco normativo especial que estoy generando, donde no van a pagar impuesto a la renta por estas actividades y por estas cuantitas, sí, tienen que trabajar como yo les indico, dice, ¿no? Y para eso tienen que renovar su consejo cada 3 años. ¿No quieren hacerlo? Ok, no quieren hacerlo, sigan trabajando como, o sigan organizándose y eligiendo su consejo permanente, vitalicio, lo que quieran, pero no pueden acceder eh, a los beneficios de estos marcos normativos, ¿no? El Estado no te obliga a cumplir, el Estado te da un espacio para que tú decidas si cumples la ley bajo las condiciones que te indica o no la cumples. Si cumples, te da acceso a estos beneficios. Si no cumples, normal, sigue la vida tranquilo para todos, pero ya no tienes acceso a los beneficios. Otro aspecto es que la reelección inmediata está totalmente prohibida, ¿no? A menos que el estatuto lo permita, pero el marco normativo genérico exige que haya un adecuamiento a este y ahí está considerado que no puede haber reelección, ¿ya? O al menos que la reelección no sea indefinida. Otro aspecto es que el mínimo número de socios es de ahora de 25, ¿no? Se considera que a partir de 25 socios ya podrían eventualmente constituirse en una cooperativa. El único impedimento relacionado a la participación está en los consejos directivos, ¿no? Los parientes no pueden formar parte de los consejos directivos, es decir, no puede ser el hoy el presidente y su esposa la tesorera, ¿no? O al revés. Eh, Puede generarse una asamblea por delegados, ¿no? Si es más de 60 socios, se puede delegar la participación en 60 delegados. Esto es facultativo, ¿ya? Si es menos de 200, la participación es directa. Si es más de 200, deciden, ¿no? Si es directa o si algunos generan una participación por delegados. Pero si es más de 500 socios, ahí sí los delegados son obligatorios.
y estamos hablando de que hayan al menos unos 100 delegados, mínimamente, o perdón, haya un máximo de 100 delegados, ¿no? Dependiendo ya de cómo se vayan agrupando, pueden ser por localidades, por anexos, no lo sé. Ahora, estas cooperativas pueden integrarse en centrales de cooperativas. Varias cooperativas pueden unirse en una central de cooperativas de segundo plano y segundo grado, y estas a su vez, ¿no? Podrían unirse con otras centrales de cooperativas y formar una cooperativa de grado superior. Y por último, tenemos también las federaciones nacionales, ¿no? Por línea de cultivo o por actividad ganadera, forestal, agrícola. Y en la cúspide tenemos la Federación Nacional de Cooperativas Agrarias, ¿no? Son esquemas de gobierno, estructuras de gobierno o de gestión que el Estado ha definido para poder gestionar mejor estos, estas personas jurídicas. Eso también implica que éstas puedan estar registradas en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias, que está a cargo del ente rector del sector, que es el Ministerio de Agricultura. ¿Ya? La naturaleza es de un registro obligatorio para todos los que quieran acogerse a los marcos normativos y a las ventajas que éstas ofrecen, tienen que registrarse de forma obligatoria, ¿no? Tanto cooperativas agrarias, comunales, de grado, de segundo grado, de grado superior, y con ello gozan a los beneficios de la ley 31335, a otros marcos normativos que el sector agricultura y riego puede proponer, también del Poder Ejecutivo, etcétera, ¿no? Hay, por ejemplo, si sucediese algún desastre natural por un exceso de precipitaciones, qué sé yo, el Estado podría determinar que a los productores se les dé un bono, se les dé algún tipo de subsidio, qué sé yo. Y el Estado va a empezar a trabajar con aquellos productores que él conoce. ¿A quiénes va a conocer? Aquellos que están en algún tipo de registro sectorial. No es que, yo estoy registrado en el padrón de un grupo de empresas privadas. No, tiene que ser en un registro que maneje la entidad sectorial. Entonces acá tenemos primero el registro de productores y luego ahora tenemos este registro de cooperativas, ¿no? En la medida que tú estés en uno, en otro, o mejor en los dos, podrás acceder a estos beneficios, a estas prebendas. Para poderse registrar, tienes que constituirse en cooperativa, en cualquiera de las modalidades, agraria, central de cooperativas, etcétera, o cooperativa comunal. Tienes que estar registrada e inscrita en registros públicos. Tienes que acreditar la vigencia de poder de tu representante legal. Tienes que tener un RUC activo y habido. eh, y fundamental es que tengas la denominación de cooperativa agraria o central de cooperativas más en la línea de cultivo, ganadería, eso es opcional, ¿no? Tú puedes denominarte, por ejemplo, cooperativa agraria, los fantásticos del Perú, y listo, ¿no? O puede ser más específico y puede ser cooperativa agraria de cafetaleros, del Valle de los Contentos, cosas así, ¿ya? Pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que debes denominarte cooperativa agraria o central de cooperativas. Si es una cooperativa comunal, no. Ahí la cooperativa comunal, ¿no? Es cooperativa comunal de la comunidad tal, tal, tal. Y tienes que acreditar mínimamente a 25 socios. Ese es el mínimo para ser cooperativa. Eh, u- eh, entonces, cuando tú generas toda esta documentación, vas a acceder a tu constancia de inscripción. Esta constancia de inscripción
¿no? Va a ser la que te permite a ti acceder, identificarte como cooperativa y acceder a los beneficios normativos que tiene. Acá, por ejemplo, esta constancia corresponde a la cooperativa agraria, es la denominación general, y de ahí viene el nombre y el lugar si lo desean así, ¿no? Cooperativa agraria de mujeres productoras de café de Pichanaki, dice, ¿no? Entonces, ahí están, obviamente, como se entiende, ¿no? Mayormente mujeres y todas orientadas principalmente al cultivo de café y todas ellas de la localidad de Pichanaki. A estas cooperativas, por si acaso, son monitoreadas por el Midagri, ¿ya? Y también por las federaciones de cooperativas. Esta, pero más a modo de autocontrol. Pero el Midagri sí va a verificar que las cooperativas que se hayan registrado y que busquen acogerse a estas ventajas estén cumpliendo los marcos normativos específicos que se han generado. En cuanto al desarrollo de estas actividades, estas se desarrollan como cualquier otra empresa, tienen sus órganos de línea, sus funcionarios o trabajadores de línea, y la diferencia sustancial está en este aspecto tributario. Dependiendo de, van a tener acceso a un saldo a favor del exportador y restitución de derechos arancelarios, ¿ya? Las cooperativas van a tener derecho a solicitar la devolución y la restitución de estos en caso que realicen o ejecuten actividades de exportación de sus productos. Igualmente van a poder solicitar la devolución del IGB que se haya podido trasladar o pagar por importación o adquisición nacional de bienes, servicios, etcétera, en un periodo de 3 meses desde realizado el pago. Es decir, yo realizo el pago ahora el 14 de febrero por San Valentín, ¿no? A todas las mamás de la cooperativa se les hace un presente y ese gasto, ¿no? Lo tengo que presentar y lo tengo que descargar teniendo un plazo máximo hasta el mes de mayo, ¿no? Hasta el 13 de mayo. Ahí ya se cumplen los 3 meses, después ya no voy a poder descargarlo y no voy a poder solicitar la devolución del IGB. Fíjense ustedes la importancia, ¿no? Puedes solicitar la devolución del IGB. Estás exonerado del pago del impuesto de alcabala. Hay un impuesto temporal a los activos netos que va a aplicarse de forma proporcional a los ingresos grabados, como cualquier otra cooperativa, es decir, mientras más ingresos tengas, hay un impuesto un poco mayor que tengas que pagar. Pero además tenemos la exoneración del impuesto a la renta y del IGB con operaciones con no domiciliados, ¿no? En cuanto a la exoneración del impuesto a la renta, estos van a estar sujetos a los intereses, comisiones de crédito, también a las retribuciones. En cuanto al IGB, por pago de créditos de servicios, certificaciones internacionales. Y finalmente, vamos a estar inafectos a la prima del Fair Trade si es que nos vinculamos a procesos de exportación. Eh, eh, Eventualmente, dependiendo de la zona donde estemos ubicados, estaremos exceptuados de la bancarización, ¿no? Principalmente porque en las zonas rurales es muy difícil gestionar los intercambios económicos a través de un esquema bancarizado. Por mucho que se quiera, la red electrónica no es muy buena, ¿no? Por lo tanto, el proceso puede caerse y puede generar más confusiones. Este esquema normativo de las cooperativas permite la coexistencia con otros regímenes, ¿no? Es decir, los beneficiarios pueden acogerse a algún otro tipo de régimen más beneficioso o también algo beneficioso. Va a haber, bueno, ya esto ya pasó en el 2021, 22, ¿no? Hubo un acompañamiento tributario. A la fecha se puede solicitar algo de asesoría para que les puedan dar algunas orientaciones de la gestión de los libros y registros para que puedan hacer un mejor control de sus gastos y puedan eh, estar mejor entrenados, mejor capacitados para los procesos de supervisión en cuanto a su funcionamiento como cooperativas
acogidas a la ley 31335. Eh, Pueden emitir documentos físicos por operaciones y finalmente hay todo un esquema que garantiza o facilita la adecuación a los formatos de la SUNAT, ¿no? En cuanto al beneficio tributario vinculado al IGB, ya hemos dicho, es sin afecto, la tasa es de 0%, no van a pagar IGB mientras sean actividades que están vinculadas directamente al quehacer de la cooperativa. En cuanto al impuesto a la renta, ¿no? Si son operaciones con los socios, entre los mismos socios, no se va a pagar impuesto a la renta, va a haber inafectación por realizar actos cooperativos, es decir, un socio A le traslada a un socio B, o le vende un socio B, no va a haber impuestos por ello. Si es un acto de la cooperativa con un no socio, ahí sí, ¿no? Pero el criterio es el siguiente: ingresos menores a 1.700 suites van a pagar la tasa del 15% hasta el 2030, ¿no? Y después ya la tasa del régimen general, aunque se estima que va a haber una ampliación de esto. Si son ingresos mayores a 1.700 suites, la tasa es escalonada, ¿no? 15% hasta el 2022, 20% hasta el año pasado, 25% de este hasta el 2027, y de ahí en adelante la tasa del régimen general, es decir, de ahí ya nos regularizamos con todos los esquemas posteriores. Ahora, ¿por qué hace esto el Estado? ¿No? Porque entiende que estos años son años en los cuales la cooperativa se va a sentar, va a irse consolidando, y para el año 2030 ya tiene que estar bien consolidada y va a poder realizar o va a poder coparticipar en los procesos económicos en igualdad de condiciones que cualquier otro agente. Si la actividad es con productores agrarios, ¿no? La inafectación va a darse cuando los ingresos netos sean menores a 30 UITs. Ahí no vas a pagar impuesto a la renta. Si el ingreso está en el rango de 30 UITs a 140 UITs, pagarás 1.5% mensual. Eso es el 12% anual, ¿no? Perdón, 12%, a ver, 3, pues sí, 12% anual. No, es 24% anual que estoy hablando. 18% anual, perdón, 18% anual, ¿no? El equivalente al IGB. Si estás por encima de los 140 UITs, ¿no? Ya la tributación va a ser conforme lo indique el régimen al que nos hayamos acogido, ¿no? Si es el RUS, el RG, si es el MIP, etcétera. Entonces, como decíamos, eh, hay una ventaja en acceder a este marco normativo y a través de la constitución o la transformación en una empresa agropecuaria. Este es lo mismo, ¿no? Pero descrito en un esquema tabular, la renta. Hay actos cooperativos que están inafectos, otros que están afectos a la renta, y ahí están los ingresos netos inferiores a 1.700 UITs, ¿no? En el periodo 2021-30 va a ser de 15% y del 31 en adelante ya va a ser de acuerdo al régimen general. Y lo mismo con actos no cooperativos. Recuerden, actos no cooperativos va a ser cuando la actividad esté vinculada a un socio que no sea de la cooperativa y sobre todo está dentro o caben dentro de ellos a los que son los articuladores comerciales, ¿no? Yo le vendo al mayorista, es un acto no cooperativo, pero si yo vendo directamente, ahí sí. Ya los contadores ya tienen un mejor conocimiento, ¿ya? Y ellos les van a dar algunos otros, digamos, mecanismos en el cual pueden tener espacios más beneficiosos todavía aplicando este marco normativo. En el caso del IGB, ¿no? No está afecto, ¿no? Los actos cooperativos y no cooperativos sí están afectos, pero ya de acuerdo a los porcentajes que hemos visto. Bueno, estas son algunas diferencias que se va a encontrar entre en el anterior marco normativo
y el presente. ¿Ya? Hay algunas diferencias, no necesariamente muy sustanciales, pero sí importantes. Lo principal es de que no están afectos ahora al pago del IGB, ¿no? Y la inafectación del pago del impuesto a la renta por las 30 primeras UITs, ¿no? Las 30 primeras UITs van a estar exentas de pago. Y ahí ya cuando estás por encima de las 30 UITs hasta las 140 vas a pagar 1,5 nada más al mes. Pero es difícil que las cooperativas agrarias puedan caer pues en un 18% de pago al año, ¿no? Porque las UITs mensuales las van a... Recuerden que para declarar esta renta tienes que deducir tus ingresos de tus gastos, ¿no? En la medida que tengas una cantidad de gastos que esté bastante acorde con tus ingresos, pues los márgenes de utilidad no van a exceder estos porcentajes. La devolución del IGB antes no estaba regulado, ahora está más regulado. Eso permite también de que este puede ser más inmediato, ¿no? Antes no sabías tú en qué momento o tenías que solicitarlo y ahí caías en errores. Ahora ya está claro que tienes que solicitarlo antes de los 3 meses de realizado el gasto, ¿no? Yo realizo el gasto ahora en febrero y podría solicitar la devolución hasta el mes de hasta mediados de mayo. De ahí sí ya no voy a poder, ¿no? Y luego está la exoneración del impuesto de alcabala. También está esto del fair trade, ¿no? La exoneración del impuesto a la renta para operaciones no domiciliadas. Eh, no aplica el sistema de tracciones al traslado de bienes, ¿ya? Por si acaso, ahora ya no aplica con esta ley, pero solamente para fines de exportación. Podemos emitir documentos o comprobantes físicos. ¿Ya? La adecuación a los PDTs mensuales, si bien es cierto, ya está regulado, pero también ahí se puede acceder a alguna simplificación. Y hay un acompañamiento tributario. Una vez que ustedes se formalicen o se trasladen hacia la figura de una cooperativa, va a haber un acompañamiento, una asesoría técnica por un año, ¿no? A lo largo de este año va a haber un acompañamiento para que puedan tener un mejor desempeño. Y de ahí sí ya va a empezar a desarrollarse las actividades de supervisión, de monitoreo. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento. Bien, si no hay preguntas, entonces muchísimas gracias por la atención prestada. La PPT se les va a hacer llegar a todos a través de COINCE y solicitan ellos. De mi parte sería todo. Muy buenas noches con todos. Permiso.